Eco de la noche, los ojos que me observan, el secreto de Jeffrey. He sido jardinero la mayor parte de mi vida. Con los años he ido creando una lista de clientes. La mayoría son residentes mayores que ya no pueden mantener sus jardines debido a problemas de salud o movilidad. He tenido algunos clientes durante casi 20 años y los trato como familia, como ellos a mí. Normalmente me recomiendan a sus amigos o vecinos. Recientemente me recomendaron y acepté un trabajo bastante grande y continuo para una residencia de retiro de lujo. Fue perfecto, ya que el trabajo se estaba agotando y me costaba llenar el espacio semanal. La residencia constaba de unos 30 bungalows y los terrenos circundantes eran enormes. Estaba prácticamente en medio de la nada, rodeado de campos de cultivo. Se necesitaban varios días completos a la semana para mantener los jardines. Los residentes variaban en la cantidad de atención que necesitaban en la residencia. Se proporcionó asistencia durante las primeras semanas. Apenas vi a ninguno de ellos. Ocasionalmente notaba que los residentes me miraban fijamente a través de las ventanas, pero nunca tuve ninguna interacción cara a cara. Estuve allí la mayor parte del tiempo. Era un día soleado y brillante afuera, así que pensé que al menos habría conocido a algunos la primera vez que hablé con uno de los residentes unas semanas después de empezar. Una mañana estaba cortando el césped cuando oí un chirrido desgarrador detrás de mí. Un sonido casi me ensordeció, incluso por encima del sonido del cortacésped. Me giré de inmediato y vi a una amable señora mayor que me saludaba en las escaleras de una casa. Apagué el cortacésped y me acerqué a ella para presentarme. Me presenté como el nuevo jardinero y justo cuando extendí la mano hacia ella, se quedó allí saludando, pero no a mí. Noté que saludaba directamente por encima de mi hombro y no me miraba. Entonces de repente dijo: «Vale, vuelvo adentro». Se dio la vuelta y regresó a una casa. Me di la vuelta, pero no había nadie. He visto comportamientos extraños en mi vida, y esto definitivamente no fue lo más raro que me haya pasado. Lo ignoré y continué con mi día. Los días siguientes transcurrieron como siempre, sin contacto con los residentes, salvo algún que otro, mirándome a través de las cortinas. La siguiente vez que tuve contacto fue la primera vez que conocí a Jeffrey. Era un hombre mayor y ciego, el único de los residentes que ocasionalmente se sentaba afuera en su porche. Simplemente se sentaba allí, solo, apenas se movía. Nunca lo molesté porque pensé que no quería que lo molestaran. Un día estaba cortando rosas en una maceta colgante al costado de su casa y lo oí decir: «Soy Jeffrey. Ahora tengo un secreto», dijo. Me di la vuelta y me presenté. «Soy Jeffrey y tengo un secreto», repitió al acercarme. Pensé en seguirle la corriente y preguntarle cuál era su secreto. «No puedo decirte que es un secreto». En ese momento estaba entre perturbado y confundido. Su forma de hablar era casi como la de un niño pequeño susurrándome una anécdota tonta al oído. Solo quería volver al trabajo, así que lo hice. Empecé a cortar las rosas otra vez antes de oírlo hablar una vez más. «De acuerdo», dijo, «te lo puedo asegurar». Hizo una pausa antes de alzar la voz en un tono más adulto. «Está detrás de ti. ¿Quién está detrás de mí?», dije mientras miraba por encima del hombro. No había nadie, por supuesto. «De acuerdo. Vuelvo adentro ahora», dijo entonces, antes de volver a entrar a su casa. Esta vez estaba un poco más perturbado. Decidí terminar en la residencia de ancianos para poder tomarme un pequeño descanso de ese lugar. Me marché apresuradamente y volví con otro cliente para recuperar la normalidad. Era viernes por la tarde y decidí trabajar un poco más tarde para poder tomarme el sábado libre que había planeado y no quería tener que trabajar por la mañana. Terminé el trabajo y sobre las 7 de la noche estaba oscureciendo y fui a la furgoneta a llamar a mi esposa para decirle que pronto llegaría a casa.
Revolví la furgoneta buscando mi teléfono, pero no lo encontré por ningún lado. ¡Maldita sea! Me grité al darme cuenta de que lo había dejado en la residencia de ancianos. Lo había dejado en una de las macetas la segunda vez que me acerqué a Jeffrey. Tenía tanta prisa por salir de allí que lo había olvidado. Estaba en la dirección completamente opuesta a mi casa y no quería tener que bajar por la mañana. No hacía demasiado frío. Lejos de donde estaba en ese momento, decidí recogerlo. Al acercarme al largo y sinuoso camino hacia la residencia, fue como si el cielo nocturno se hubiera oscurecido al instante. Cuando llegué a la propiedad, estaba casi completamente oscuro afuera. No, farolas, y la única iluminación eran los faros de mi furgoneta. Todo estaba en mi mente, me dije. Retrocedí y cogí una linterna de la parte trasera. Caminé lentamente por el camino adoquinado. Cada paso era más ruidoso que el anterior. Se podía oír caer un alfiler en el silencio que me envolvía. Enfoqué mi mirada hacia las casas y me detuve en seco, asustado de moverme un centímetro más. Todos los residentes estaban afuera, frente a sus casas. Todos estaban allí de pie, saludando a la distancia. No titubearon ni se movieron mientras corría directo a mi furgoneta. Arranqué el motor y salí pitando de allí. No me molesté en coger el teléfono. Le expliqué todo a mi esposa una vez que llegué a casa, pero ella sintió que estaba cansado y exagerando. Intenté convencerla, pero cayó en oídos sordos. Estaba indeciso sobre si regresar o no. Estuve allí el lunes por la mañana, pero en ese momento no podía permitirme no ir. Había perdido bastantes clientes a lo largo de los años y apenas había subido mis precios. Siempre me sentía fatal, subiendo los precios a mis clientes mayores, a quienes consideraba familia. Este nuevo trabajo era diferente. El sueldo era al menos el triple de lo que solía ganar en una semana completa durante unos días. Me pagaba directamente la empresa dueña del pueblo y no tenía ningún problema. Este trabajo nos permitía darnos algunos lujos. Además, tenemos 2 hijos pequeños que mantener. Llegué el lunes por la mañana y todo había vuelto a la normalidad. Recuperé mi teléfono y estaba exactamente donde lo había dejado. Todos los residentes estaban dentro de sus casas y aunque mirar por la ventana parecía ser peor, al menos no estaban afuera. Pasé el día sin problemas y aunque no podía explicar qué había pasado, intenté ignorarlo. Ayer pasó lo mismo, no hubo ningún problema e incluso Jeffrey no estaba sentado afuera en su porche susurrándome mensajes espeluznantes al oído. No me di cuenta de que las miradas habían empeorado, aunque a lo largo del día, casi todos los residentes a los que había pillado mirándome en algún momento era la menor de mis preocupaciones. Logré ver a una de las cuidadoras al salir de una de las casas. En realidad, no había visto a ninguna cuidadora antes, algo en lo que ni siquiera había pensado hasta que la vi. Tampoco había visto a ningún familiar ni a ninguna visita, solo a los residentes. Parecía tener mucha prisa y estaba pálida. Me presenté y le pregunté si había notado algo extraño en el pueblo. Empezó a mirar a su alrededor como si la estuvieran observando y me pidió que me acercara a un coche. Parecía recuperar la calma. Cuanto más se alejaba del edificio, me dijo que simplemente haría su trabajo y no haría preguntas, solo tendría cuidado con algunos de los residentes. Le pregunté por Jeffrey y la señora mayor que conocí y empezó a respirar con más dificultad, mirándome frenéticamente. Su hombro, ten cuidado con él, es ciego, pero él no ve las cosas de una manera que tú o yo pudiéramos entender. Oh, Dios. He dicho demasiado, este es mi último día aquí. Te lo recomiendo. Es tuyo también. Le pregunté qué quería decir, pero ella simplemente negó con la cabeza, se subió a un coche y se marchó. Empecé a entrar en pánico, pero solo podía pensar en el dinero. Estaba a punto de reservar para mí y mi esposa nuestras primeras vacaciones en 5 años. Tenía que hacer que esto funcionara.
No volvería a tener una oportunidad como esta. Llegué por la mañana, a mi hora habitual, y todo parecía ser lo que su ruta llamaría un día normal en este lugar. Los residentes se me quedaban mirando de vez en cuando y yo saludaba de vez en cuando. Pero eso no me importaba. Llegó la tarde y yo estaba esperando a la vuelta de la esquina de la casa de Jeffrey. Ahora estaba sentado en su porche. Lo oía susurrar de vez en cuando. Decidí ignorarlo. Finalmente, llegué a la entrada de su casa y lo oí tararear o hacer un dibujo. Estaba pintando frenéticamente la página con el brazo derecho mientras el resto de su cuerpo permanecía quieto. Sin vida. ¿Quieres verlo?, dijo mientras yo pasaba junto a él sin ser grosero. Así que decliné cortésmente y le deseé un buen día. Es importante que lo veas, dijo de nuevo. Acepté a regañadientes. Me mostró la imagen que tenía delante. Era un dibujo mío en ese preciso momento. Era yo exactamente, hasta el rasgo facial, hasta la expresión facial que estaba dibujando en ese momento. El detalle era asombroso. La forma de mis ojos, el largo y el estilo de mi cabello, incluso la cicatriz sobre mi ojo cuando me abrí la cabeza de joven. El entorno también estaba impecable. Era blanco y negro, pero las flores, el cielo, todo era perfecto. Parecía más una foto que un dibujo. Miré el dibujo más de cerca y noté que justo encima de mi hombro había una mancha negra. Apenas podía distinguir algunos rasgos, pero no mucho. Era más de 30 centímetros más alto que un huevo, y tras una segunda inspección, parecía tener la forma de un humano, pero era difícil distinguirlo, ya que el dibujo era completamente negro y blanco. ¿Cómo hiciste eso? Pensé que eras tú. ¿Y qué es eso sobre mi hombro?, preguntó. Es él, dijo que podía mostrártelo ahora. Giré lentamente la cabeza cuando Geoffrey empezó a reírse frenéticamente delante de mí. Entonces, las risas empezaron a resonar por todo el pueblo. Giré el resto de mi cabeza. No había nada detrás de mí. Me di la vuelta. Agarré mis herramientas con rabia y salí del pueblo. Todavía podía oír las risas mientras me alejaba. Llegué a casa esta noche y decidí no contarle a mi esposa lo que había pasado. Inmediatamente fui a ducharme cuando me llamó. ¿Cómo es esa mancha en la espalda de tu camisa? Si te gustó el video, no se te olvide darle like y seguirme para más contenido. Nos vemos en la siguiente historia.